Banco Industrial. Justo, el banco que necesitas. Fundación YPF presenta Arte en la Torre, un programa creado para acercar a todos las producciones artísticas de vanguardia, con el objetivo de estimular el espíritu creativo y crítico del país. Más información en www.fundacionypf.org. ¿Qué es esto, Leandro? ¿Ya empezamos? Hace media hora que estamos. Ok, buenísimo. Bueno, esto es la maqueta de La Pileta, o también conocida como The Swimming Pool, que es una instalación que hice durante una residencia que tuve en Houston, Texas. ¿Por qué todos se van a una residencia? ¿Qué es una residencia? Una residencia es un programa para artistas, una beca. Hay muchas en el mundo y da la oportunidad a los artistas de desarrollar su obra. Durante esta estadía, esta beca, yo desarrollé obras que fueron nuevas para mí, porque si bien yo venía trabajando en Buenos Aires con objetos, con esculturas, quizás con la ayuda económica y con la posibilidad de tener un espacio grande para trabajar, empecé a gestar este tipo de obras que son las instalaciones. Yo hice en esta beca el living room por primera vez. Después esa instalación se reprodujo en Nueva York, en París. Pero ahí tuviste la idea, digamos, y sí, empezaste a concretarla. Yo construí la instalación directamente dentro de mi estudio. Era un espacio al cual uno entraba, donde veías un juego de living, con sillones, la mesita de café, y en la pared había dos espejos. Pero en realidad se trataba de un primer espejo y de una abertura, de una ventana que daba a un espacio que había sido construido en forma simétrica y espejada del espacio al que uno entra. Entonces, esta abertura generaba la ilusión de ver un espejo en el cual uno no tenía la posibilidad de verse reflejado. ¿Por qué vos estás tan enganchado con la ilusión? ¿Cómo es este tema de la ilusión en tu obra, digamos, en tu trabajo? Hay varios factores, hay varias cosas que me interesan de la ilusión. Es una herramienta muy seductora desde el punto de vista visual. Por otro lado, la ilusión en sí misma conceptualmente es algo interesante, porque es una forma de replantear las certezas que uno tiene. O sea, la ilusión está ligada a la percepción. Uh-huh. Y la percepción es nuestra herramienta para el conocimiento de las cosas, del mundo, nuestra herramienta humana. Sí, pero vos haces cosas que son como imposibles, como esta maqueta que está acá, que es una ventana volando en la nada. A mí me interesa llevar situaciones imposibles o situaciones extraordinarias a lugares comunes, a lugares cotidianos, a lugares que hacen referencia a espacios que no son conocidos. Cada obra igual tiene una historia, a diferencia de un truco de magia. En este caso, estas ilusiones son creadas en forma muy sencilla y la gente tiene la posibilidad de rastrear y de descubrir cómo esta ilusión fue creada. Y a mí eso me parece importantísimo, poder brindar la oportunidad de que la obra sea descubierta y que el truco sea develado y dé lugar para otro tipo de interpretaciones. Poder entender que las cosas, aún aquellas cosas que parecen imposibles, tienen una explicación, un sentido. Nos da la posibilidad incluso de pensar que aquellas cosas que creemos conocer, aquellas cosas que están establecidas y que entendemos como una realidad sólida y real, también es parte de una construcción. La realidad es una construcción. ¿Esta pileta terminó al final en dónde? Esta pileta tuvo su recorrido. La pileta se construyó por primera vez, como te contaba, en Houston. En el marco de esta beca, se construyó como una caja blanca.
Esta caja blanca por dentro tenía la representación de este espacio que es el interior de una pileta de natación. Sobre esta pileta yo puse un acrílico, y este acrílico contenía los 10 centímetros de agua por encima. Al mirar la obra desde arriba, uno tenía la ilusión de ver gente que estaba caminando por debajo del agua. Cuando se construye en forma permanente, la obra se termina por construir como una verdadera pileta, se construye en un subsuelo y se entra como si entrara dentro de una sala más del museo. Esta pileta se terminó construyendo en un museo en Japón, pero antes de eso, la Argentina me invitó a participar de la Bienal de Venecia. ¿Cómo cambia tu vida, digamos, como artista, llegando a la Bienal de Venecia y construyendo esta pileta? Me dio una oportunidad real, que fue llevar esta obra a un museo y que haya sido seleccionada dentro de este museo para ser construida en forma permanente junto con otras 2 obras de otros 2 artistas que son sumamente conocidos, que son James Turrell y Anish Kapoor. ¿Se construye, se rompe y lo construyen en Japón? ¿O cómo lo trasladan? La obra en sí está en la idea, está en un concepto, se reduce a un concepto. Yo no lo entiendo eso. Bueno, digamos, la pileta. La pileta es, pensemos en una escultura clásica como el Pensador de Rodin. Perfecto. El Pensador de Rodin es una idea, por supuesto, una idea artística, una escultura, pero es inconcebible pensar que esa obra se rompe y la volvés a hacer. Además hay una unidad objetual en esa obra, en esa escultura. Pero en el caso de obras como la pileta, es una obra que se construyó en Houston, que se desmontó, que son obras que cuando se desmontan, por más que haya un sistema modular, es imposible desmontarlas sin romper partes. Entonces, en sí es una obra que se reduce a un concepto, es una instalación que cuando se construye en Japón se construye a partir de planos. O sea que vos al museo le vendés los planos y ellos la construyen. Exacto. Así es como se vende tu obra. En algunos casos esos planos van acompañados por algunos objetos como el sillón. Ese sillón, por sí. ejemplo, en el psicoanalista, había un sillón determinado, un escritorio determinado, una lámpara determinada. ¿No importan esas lámparas, ese sillón, ese escritorio, o se vende la obra con ese sillón, ese escritorio? Por ejemplo, en el caso del psicoanalista, del consultorio psicoanalista, hubo 3 versiones y sí importan los muebles o incluso el vidrio, porque esa instalación lleva un vidrio enorme. ¿Por qué necesitas al público que esté en tus obras? Las obras apuntan a generar una interacción y a generar un tipo de reflexión. Suelo pensar que en escala 1 en 1, pero el otro además tiene un rol. Yo pienso a veces en la obra como una suerte de escenografía en donde el público es público, pero también es actor. Y esta obra de acá se hizo para la primera bienal que se hizo en New Orleans. Y cuando a mí se me invita a New Orleans, me quedo como muy impresionado con lo que había sucedido después del huracán Katrina. En el medio del pasto crecido veo las fundaciones de casas que habían sido arrasadas por el huracán. Entonces este campo en el cual yo creía estar era en sí un barrio, había sido un barrio. A partir de ahí yo pienso en esta obra que se llama Window and Ladder, la ventana y la escalera. Es este fragmento de ruina que está suspendido en el aire con una escalera que viene a socorrer algo que ya era tarde, ¿no? Siempre hay una historia que se vincula a algo más que mi propio imaginario.